Hola chicos, esta es la segunda parte del tema de relación de estructuras y propiedades. Habíamos dejado en lo que son los defectos lineales, que son las dislocaciones. Ahora seguimos en lo que son los defectos superficiales, siempre hablando en el volumen de un cuerpo, ¿no? Porque el borde de grano en un plano, en una metalografía, se ve como una línea y bueno, es porque es la intersección de ese borde con el plano de corte, pero en realidad son defectos superficiales, tienen una superficie. Bueno, para explicar un poco cómo se genera el borde de grano, podemos partir de que tenemos un metal en estado líquido, que sería el primer cuadro de este diagramita, en donde a medida que vamos enfriando el metal líquido empieza a haber puntos donde se nuclea el crecimiento, donde se genera el primer grano. A medida que produzco el enfriamiento de ese metal, cada grano de estos, cada granito, empieza a crecer. A medida que sigue el enfriamiento, esos cristales cada vez crecen más y en este estado cuasi final tenemos como si fueran granos nadando en un mar de metal líquido que todavía no se han tocado. Cuando dos granos se tocan, hay un encuentro de dos redes cristalinas de diferente orientación y eso es lo que forma el conocido borde de grano. El borde de grano existe, obviamente, pero visualmente, hasta que no hacemos una metalografía, no lo podemos observar. Entonces, esto es un poco la explicación que está acá, que se da tanto en metales monocristalinos como policristalinos. El borde de grano, como dijimos, tenemos un grano con una orientación cristalina y el otro grano tiene la misma estructura cristalina que el grano 1, pero con otra orientación. Entonces, el borde de grano es la zona donde se encuentran esos dos granos y tratan de acomodarse. Evidentemente estoy tratando de acomodar dos retículos distintos, entonces va a haber una adaptación desde un grano al otro de una forma progresiva. Y obviamente, como estoy tratando de ajustar dos estructuras idealmente perfectas, no lo puedo ajustar con una tercera estructura perfecta, sino que va a ser una zona, el borde de grano, una zona de ajuste. Por eso pasa lo que se ve un poco acá. Tengo un grano con una estructura ideal perfecta, con una energía, un grano 2 con otra energía, y el borde de grano, como es la zona de ajuste, es una zona de mayor energía. Este borde de grano también va a ser una zona preferencial por ser de mayor energía, donde comienzan las transformaciones de fase en caso de haberlas, donde se van a depositar los precipitados en una aleación en la que haya precipitación. Si hay procesos corrosivos, sean por un reactivo químico o por corrosión térmica, también se empiezan a generar acá. Cuando hay un cambio estructural del tipo de deterioro que es el creep, también empieza por borde de grano. Es decir, como es la zona de mayor energía en una red, entonces casi todos los procesos comienzan en el borde de grano. Si nosotros tenemos una probeta pulida y sin ataque, cuando observamos al microscopio óptico, a lo sumo podemos observar puntitos que pueden ser inclusiones o poros, pero no vemos más nada que eso. ¿Por qué? Porque la luz se refleja perfectamente, tal como recordarán de materiales metálicos. Entonces lo que tenemos que hacer es un ataque con un reactivo químico que justamente lo que hace ese reactivo es atacar el borde de grano de manera preferencial. Entonces ahí se obtiene la estructura revelada, como en este caso, donde se ven bordes de grano y se ven las fases presentes. También las fases presentes, como esta la más oscura, que puede ser una perlita, también se hace visible por un ataque preferencial entre la fase ferrita y cementita que componen la perlita.
además del borde de grano, existe lo que se llama el subborde y subgranos, que eso se debe a que son redes que se encuentran con diferencias del orden de aproximadamente 1 grado entre las redes cristalinas del grano 1 y el grano 2. Cuando esa diferencia entre los ángulos es muy baja, dentro del mismo grano se forman lo que se llaman subgranos y a su vez esos subgranos están formados por subbordes. Nosotros acá podemos ver granos grandes y a la vez dentro de los granos tenemos subgranos. ¿Por qué se crean los subbordes de grano? En el crecimiento de cristales, cuando hay creep a alta temperatura, cuando hay transformaciones de fases o cuando hay pequeñas deformaciones en piezas o se realizan recocidos. Como el subborde es como el borde de grano una barrera al movimiento de dislocaciones, también contribuyen al endurecimiento. Acá podemos ver, esta metalografía es un titanio que fue sobreatacado para poder mostrar estos subgranos y subbordes. Son importantes, pero bueno, no tienen la importancia de un grano clásico. Bueno, ¿de qué serviría todo esto si no pudiéramos cuantificar el efecto que tiene el tamaño de grano en las propiedades mecánicas? Para ello se determinó la medición de este tamaño. ¿Por qué? Porque tiene un interés práctico y tecnológico. O sea, es un valor que realmente puede ser medido y puede ser comparado para ver dónde tenemos que tocar nuestros tratamientos o nuestros procesos para garantizar el éxito del conformado de la pieza. Como dice acá, el tamaño de grano es inverso a la cantidad de borde. ¿Por qué? Vamos a suponer que tenemos un cuadrado de 1 centímetro por 1 centímetro donde entra un solo grano, es decir, un grano grande. Tenemos el borde de grano va a ser la periferia. Si en ese mismo centímetro tenemos grano chico donde entran 10 granos, por poner un ejemplo, el borde total en el mismo centímetro cuadrado va a ser la suma de los perímetros de los 10 granos. Entonces, tenemos mucha más superficie en la misma cantidad de área. ¿Cómo se lo define? El número de grano, según ASTM, el número de granos por pulgada cuadrada, viendo con un microscopio con 100 aumentos, va a ser 2 a la n menos 1. N es el número ASTM. Ahora lo vamos a ver en una tabla para que se interprete un poco mejor. Pero, ¿qué pasa? El número ASTM se contrapone al tamaño de grano. Tengan cuidado con esto. Cuando yo tengo un grano muy fino, muy chiquito, por el contrario, mi número ASTM es grande. Y el número ASTM es grande, la cantidad de granos por milímetro cuadrado también crece. Eso se puede ver en esta tabla. Esta tabla está extraída de la norma ASTM E112 que contiene los métodos para medir el tamaño de grano. No me voy a explayar, eso se da en la otra materia. Pero fíjense, ha habido actualizaciones porque este tamaño de grano depende del año, arrancaba en 0 y llegaba a 12, en otros años tomó valores negativos y también llegó a 14. Depende del año de la norma. Pero, por ejemplo, en este caso, fíjense que tenemos un tamaño de grano que va desde el doble 0, el 0 hasta el 14, con valores intermedios cada medio punto. Tengo la cantidad de granos por unidad de área en milímetros cuadrados y en pulgadas cuadradas. Tengo también el diámetro promedio del grano en milímetros o en micrones. Y también tengo hasta el número por unidad de volumen. Por tomar un ejemplo, fíjense acá que el tamaño 1 es el tamaño 1, que es el de referencia, es un grano por pulgada cuadrada mirando con 100 aumentos en el microscopio.
es un grano, o lo que serían 15 granos por milímetro cuadrado con aumento de 1. O sea, sería ojo desnudo. O lo que son el área promedio del grano es 0.06 milímetros cuadrados, micrones cuadrados, o cantidad de o el diámetro promedio de un grano. Vamos a dejarlo acá porque a nosotros lo que nos interesa es el valor, el número, no vamos a medirlo ni a exponer las técnicas de la manera que se mide. Otro defecto superficial es la macla, se llama macla al defecto y maclado el mecanismo, y dice que cuando un cristal es maclado es porque una región del cristal es la imagen especular se refiere a espejo, respecto a un plano de macla. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, este plano de maclado, la red a la izquierda es la original y a la derecha estaba la original y la flecha lo que indican es que hubo una fuerza de corte que llevó este átomo acá, este lo llevó acá, este lo llevó acá. Entonces, hay un movimiento relativo de esta red, se mueve hacia abajo por el esfuerzo de corte en la dirección de maclaje. Entonces lo que queda es, respecto a esta línea, un espejo. La red queda espejo respecto a este plano. Cuando yo tengo otra manera de graficarlo acá, donde yo tengo una red y le aplico un esfuerzo de corte, hay una rotación de los cristales. Cuando hay deformación, hay cristales que se deforman, otros que se trasladan y otros que rotan. Entonces, en esa rotación se genera el plano de macla y acá está la imagen especular respecto a ese plano. Bueno, ¿cómo se producen las maclas? Y se pueden generar mediante mecanismos, valga la redundancia, mecánicos, es decir, mediante la aplicación de tensiones y deformación, o pueden estar activados térmicamente por algún tratamiento térmico. Como dice acá, las maclas se pueden generar en recorrido de recristalización, preferentemente en materiales FSC. Y acá tenemos una pequeña tabla donde tenemos las estructuras FSC, BCC y hexagonal compacta. Tenemos los planos y direcciones de maclado y tenemos la deformación cortante gamma para producir el maclado. Lo importante es que sepan que los dos mecanismos por los cuales se pueden generar, por ejemplo, las maclas se generan en los aceros inoxidables durante su enfriamiento, serían térmicamente activadas, y las mecánicas se producen con pequeñas deformaciones a muy altas velocidades. Esto, por ejemplo, se da en los hierros si yo deformo con cargas de impacto. Es decir, si yo tengo un hierro, no un acero, sino un acero de muy bajo carbono o un hierro comercial, lo deformo a altas temperaturas mediante un impacto, si yo hago una metalografía voy a observar maclas. Son dos metalografías. Estas son maclas. Están los granos y las maclas serían las que están adentro de los granos. Serían esta, serían estas, serían esta. Los aceros inoxidables austeníticos, de la serie 300, tienen maclas. Los latones también tienen estructuras similares de maclado. Y acá tenemos, por ejemplo, un maclado generado en titanio cuando le aplico deformación por doblado. Se me generan estas maclas. Entonces podemos saber que el material fue deformado plásticamente. Ahora pasamos a lo que es a la interfaz entre grano, interfaz entre fases
o límites entre dos fases. Acá, en este caso, también tendríamos algo similar a un borde de grano, porque tenemos una estructura acá y una estructura cristalina acá. Pero en borde de grano las dos estructuras cristalinas eran iguales, con distinta orientación. Acá, ¿por qué no es borde de grano? Porque estas dos fases pueden estar dentro de un grano, pero es una fase 1 y una fase 2, las dos con estructuras cristalinas distintas. Entonces, cuando se encuentran, tengo una interfaz. Por ejemplo, si esto fuera podría ser ferrita y esto podría ser perlita o podría ser cementita. Son dos estructuras cristalinas distintas que se encuentran, y si yo hago un ataque con reactivo, se me marca esta línea. Por eso en las metalografías aparecen también las fases, no solamente los bordes de grano. También son zonas de alta energía. Bueno, dependiendo su coincidencia o su match en inglés, o mismatch, tenemos tres tipos de interfaz. La coherente, cuando hay coincidencia de las dos redes cristalinas, que a pesar de ser distintas, coinciden átomo a átomo. Semicoherentes, cuando hay una coincidencia parcial, es decir, fíjense que acá algunos átomos, la mayoría coinciden, pero algún átomo queda descolgado, lo que me da acá una dislocación, que por definición la dislocación es este defecto que me está faltando que coincida este átomo con otro. Y después la interfaz incoherente es cuando son dos redes que prácticamente no tienen ninguna coincidencia entre nodos de sus dos fases. Falla de apilamiento es otro defecto superficial y consiste en el cambio de la secuencia periódica de las capas atómicas. Si ustedes recuerdan, en una estructura FCC o en una hexagonal compacta, nosotros habíamos dicho que la estructura en las tres dimensiones, o sea, en el espacio, tenían una repetición de las capas. Por ejemplo, en la hexagonal compacta tengo una capa A de 3 átomos, una capa B de 7 átomos, y la capa A se vuelve a repetir arriba, y con estas tres capas creamos la estructura HCP. En la FCC tenemos una capa A, una capa B similar, hasta acá serían las dos iguales, la FCC y la HCP, pero la tercera capa C también tiene 3 átomos. ¿Y por qué no es parecida? O no es la... Porque fíjense que está rotada. Esta respecto a esta está rotada. Cuando la roto y pongo la capa C, me da la estructura FCC en el volumen. Pueden parecer iguales, ustedes dicen si roto esto, pero si yo tiro un plano oblicuo, esta estructura y esta estructura no son las mismas. Entonces, ¿cuándo se da la falla de apilamiento? Cuando falla, valga la redundancia, la secuencia. Por ejemplo, en una FCC la secuencia es ABC de las capas y otra vez vuelvo ABC. Si ahora la capa es ABC, A, B y en vez de poner la capa C aparece la capa A y la B, me está faltando una C acá. Entonces esa falla es por omisión. Ahora podemos ver un poco mejor en la siguiente filmina. Bueno, entre estas dos fallas de apilamiento, obviamente al faltarme una capa atómica van a aparecer dislocaciones parciales. Es decir, que entre el plano que contiene la falla de apilamiento va a estar encerrado entre dos dislocaciones parciales. Por ejemplo, en una secuencia para materiales FCC, la secuencia de los planos sería ABC. ABC, ABC. Hasta acá. Pero cuando me vengo a otra porción del material, tengo AB, AB. Entonces, como falta el plano C, estas fallas de apilamiento se llaman por omisión. Y en el caso de que yo tenga la secuencia ABC, ABC, acá tengo AB, y en vez de faltarme C, aparece un plano
A. Entonces, como hay un plano de más, eso se llama apilamiento por inserción. Son los dos tipos que hay. Las fallas de apilamiento afectan al coeficiente de endurecimiento N en frío para metales monofásicos. No sé si lo nombramos, si no lo vuelvo a repetir, y si no lo nombramos ya aprovecho a explicar un poquito este tema. Este se llama el modelo de Holomon para deformación plástica en frío de metales, donde la tensión aplicada es igual a una constante K por la deformación a la N, donde sigma es la tensión aplicada al material, K es una constante que tiene unidades, las mismas unidades que sigma, megapascales, por ejemplo, ya que la deformación es adimensional y N también es adimensional. Es un coeficiente de endurecimiento. Para que se genere una falla de apilamiento se requiere de una cierta energía denominada energía de falla de apilamiento y depende de la composición química y la estructura del material. Esta es una regla que para los materiales que poseen baja energía de falla de apilamiento es porque tienen un alto valor de N. Es decir, fíjense otra vez como una propiedad microscópica afecta a una propiedad macroscópica. Esto ocurre en todos los materiales FCC, por ejemplo el cobre, a excepción del aluminio. O sea, el aluminio es el único material de los FCC que no cumple con esta regla, pero para los demás sí. Y acá se da la inversa. Cuando la energía de falla de apilamiento es alta, entonces el material tiene un bajo valor en endurecimiento. Y esto ocurre en todos los metales BCC como el hierro. Acá vamos a repetir en un par de filminas algo que ustedes ya lo conocen, que es bastante clásico, que es el diagrama de un ensayo de tracción. Un diagrama tensión-deformación. Pero, si bien ustedes conocen más o menos el comportamiento clásico de un metal, donde tengo un periodo plástico, este gráfico es bastante ilustrativo, no es un ensayo real. Tenemos un medio ya saben de memoria que este tiene un periodo elástico, un periodo de transición, en algunos metales esto no existe, y después tenemos la curva de deformación plástica, que la marqué en rojo, que esta es la zona que a nosotros nos interesa en esta materia. Si bien es clásica, no está muy estudiada en otras materias la forma de esa curva. Entonces, acá vamos a ver que una vez pasada el punto C, si yo quiero obtener un mayor valor de deformación, quiero deformar, para deformar más tengo que aumentar la tensión. Hasta el punto D, si yo quiero aumentar el valor de deformación, tengo que hacer un aumento de la tensión aplicada. Hay una palabra que se usa mucho que es endurecimiento por deformación plástica. ¿Por qué? Porque a medida que yo deformo, el material va endureciendo por este factor N. Lo correcto sería decir que va aumentando la resistencia al material. Siempre se habla de que resistencia mecánica y dureza van de la mano. Eso es correcto casi siempre. Cuando los aceros se vuelven de muy alto carbono, para ciertos valores de deformación, la dureza sigue creciendo, pero la resistencia empieza a caer. ¿Por qué? Porque es tan alto el contenido de la fase frágil que sí aumenta la dureza, pero no la resistencia mecánica, porque bueno, en la deformación, en un ensayo de tracción, empiezan a aparecer otros factores. Entonces, si bien se nombra mucho la palabra endurecimiento, lo correcto es hablar de aumento de la resistencia mecánica, pues de hecho fíjense que este gráfico, si bien uno dice endurecimiento,
acá no aparece la escala de dureza, aparece la de resistencia. Es, como digo, un mal de la ingeniería hablar siempre de dureza. No siempre van de la mano aumento de resistencia mecánica con aumento de dureza. Así que hablemos correctamente, digamos que hay un aumento de la resistencia. Entonces, esta curva tiene una forma que se ajusta al modelo de Holomon con esta forma, que sigma es K por E a la N, donde K y N son propiedades del material y quiere decir que la tensión es potencial, es proporcional de manera potencial a la deformación. Y esto es para un comportamiento para deformación en frío, solo para frío. Bueno, ¿qué pasa en caliente? En caliente se entran en un balance las fuerzas de activación térmica. ¿A qué me refiero? En la deformación en frío, ¿por qué a medida que deformo más aumenta la resistencia que necesito para deformar el material? Porque voy moviendo las dislocaciones interactúan con todos los defectos de la red del material y eso hace que les cueste moverse. Esa resistencia a mover las dislocaciones es el aumento de tensión que tengo que aplicar. ¿Qué pasa? Cuando supero cierta temperatura, que es el rango, empiezo a trabajar en el rango de alta temperatura, o lo que llaman trabajos en caliente, los mecanismos de aniquilación de dislocación o recristalización, como lo dice ahí, dice que esa dislocación se desaparezcan. Entonces el material no endurece, por lo cual el factor n en la ecuación de Holomon es 0. Si E a la n con n 0, me queda que sigma es igual a K, es decir que la tensión se vuelve constante y no depende de la deformación. En caliente. Entonces, a materiales sometidos a tensiones de alta temperatura, esa tensión varía en función de esa temperatura y de la velocidad de formación epsilon punto. Nosotros habíamos definido a epsilon como la deformación y epsilon punto la velocidad de deformación. Y hay una ecuación que es similar a la de Holomon. En vez de K tiene AC, que también tiene las mismas unidades que sigma. E punto es velocidad de formación y M se llama coeficiente de sensibilidad a la velocidad de formación. Medio largo el nombre, pero como lo dice, es una constante que mide el efecto de qué tan rápido se deforma un material. Entonces, a baja temperatura, la curva de tensión de formación, sea a baja o alta velocidad de formación, prácticamente se consideran iguales. Entonces, no en frío, E punto queda descontada. Pero en caliente, sí, en caliente, si yo deformo a baja velocidad o alta velocidad, las curvas difieren mucho. Y además, yo tendría esta curva para una velocidad y esta curva para otra velocidad, y estas dos curvas serían para una temperatura. Si yo cambio la temperatura, después tengo para cada temperatura, cada velocidad. ¿Cómo es este caso? Fíjense que tenemos estos cuatro gráficos donde tenemos una velocidad de 0.01 segundo a la menos 1, 0.1 segundo a la menos 1, 1 y 10. Es decir, que este es de baja velocidad y este es de alta velocidad. Esto sería un ensayo casi estático y este no. Entonces, fíjense que podemos comparar a igualdad de temperatura. Acá tenemos las escalas de tensiones, fíjense que no son todas iguales. Y podemos comparar entre dos velocidades distintas que pasa con la temperatura y para la misma velocidad que pasa con
las distintas temperaturas. Por ejemplo, para baja velocidad, estas 1123 Kelvin y estos son 1300 Kelvin. A baja velocidad, aumentar la temperatura disminuye la resistencia al material. Y fíjense que se hace casi constante, que era lo que hablábamos hoy cuando n se hacía 0. Entonces, es bastante normal pensar en un ensayo a alta temperatura, un ensayo casi estático, que baja la tensión. Y sí, porque no hay endurecimiento. Y ahora vamos a este caso. Con altas velocidades de deformación, vamos a analizar, fíjense que las curvas ya no son constantes. Ya tienen una forma potencial, E punto a la M, donde son parecidas a las de Holomon, pero en vez de para endurecimiento, para velocidad de deformación. Y también a medida que aumento la temperatura, disminuyen las tensiones, y vamos a comparar la de casi estática con las de alta velocidad a la misma temperatura. Acá llegó a 228 megapascales y acá llegó hasta 120. ¿Qué quiere decir? Que para la misma temperatura, a alta velocidad, la tensión es más alta. O sea que el material antes se resistía a ser deformado en frío porque endurecía, y acá el material se opone aumenta la tensión, se opone a la deformación. ¿Por qué? Por querer deformarlo más rápido. Es decir, un material que lo quiero deformar rápidamente se opone más que un material a la misma temperatura que lo quiero deformar lentamente. Acá vamos a ver un poquito los mecanismos que existen de deformación plástica. Bueno, acá está otra vez definido que el movimiento de dislocación es lo que produce la deformación plástica en los metales. Bueno, ¿cómo podemos obtener deformación plástica? Mediante la deformación misma en sí misma, el efecto de los bordes de grano, la presencia de solutos, la existencia de más de una fase, materiales polifásicos, y otras que son las reacciones al estado sólido. Ahora vamos a ver un poquito cada una. Bueno, también la deformación plástica genera endurecimiento, eso ya está más que sabido. A baja temperatura no hay mecanismos térmicamente activados que contrarresten el endurecimiento, por lo cual el mismo perdura. Y el comportamiento de los materiales que trabajamos nosotros, que son policristalinos, existen materiales monocristalinos reales que con técnicas especiales se producen. Después les puedo contar dónde y cómo se hacen. Y bueno, también las aleaciones generalmente son polifásicas. ¿Qué se hace? Se parte de estudiar el comportamiento de las propiedades de un monocristal puro, pero después se modifica con el efecto del borde de grano, los solutos y si hay otras fases presentes. ¿Qué efectos tiene el borde de grano sobre el comportamiento plástico? Cada grano, obviamente, cuando se deforma individualmente, afecta a su vecino. Y además tenemos la influencia del borde en sí. Podemos producir endurecimiento o ablandamiento dependiendo de la temperatura a la cual trabajemos, la velocidad de deformación y la pureza del cristal. Acá, entre temperatura y velocidad, ya vimos el efecto en las curvas de ensayos en caliente. Cuando la temperatura es inferior a la mitad de la temperatura absoluta de fusión, se consideran ensayos en frío, o sea, todavía no se activan, por más que vamos a suponer trabajemos a 300 grados, para nosotros, las personas, puede ser una temperatura alta, pero no para el metal. Los metales, no sé, andan dependiendo del metal, pero los aluminios por arriba de los 600, 700 grados,
y los aceros por arriba de los 1500 grados. Entonces, 200, 300 grados, dependiendo del metal, todavía no se activan los mecanismos de ablandamiento, entonces se considera que todavía se trabaja en frío. No es necesario que sea temperatura ambiente. Y bueno, si trabajamos con bajas velocidades de formación, estamos casi en un ensayo estático. ¿Por qué hay aumento de la resistencia por el factor de borde de grano? Y el borde de grano es un defecto, como vimos, y es una barrera más para cuando se quieran deslizar las dislocaciones. Y también porque si un grano se deforma, el grano de al lado no puede no deformarse porque eso rompería con la continuidad del material. ¿Cuál es el efecto que tiene el tamaño de grano sobre las propiedades mecánicas? Eso lo escribe la ley de Hall-Petch, donde dice que la tensión de fluencia es un valor de una tensión de fluencia inicial más K, que es un parámetro también es propio del material, por D a la menos un medio, o lo que sería igual a 1 sobre raíz de D. O sea, esta es una constante y esta es una constante, entonces solamente la tensión depende de D, pero como 1 sobre raíz, o sea, inversamente. Donde D es el diámetro medio del grano. Es decir, yo tengo que hacer un estudio de tamaño de grano, determinar cuál es el tamaño medio y, bueno, obtengo que a medida que crece el diámetro D, 1 sobre D disminuye. Y al revés, si el grano es cada vez más chico, 1 sobre D crece y la tensión crece, que es lo que veníamos hablando hoy. Si aumenta el D es porque es un grano más chico y tengo menos borde de grano. O sea que matemáticamente, obviamente, esta ecuación tenía que explicar el comportamiento que explicábamos hoy. Bueno, habíamos nombrado todos los mecanismos que hay para aumentar la resistencia de un material, o lo mal llamado endurecimiento. Entre ellos está el endurecimiento por deformación o trabajado mecánico en sí. O sea, esta es una técnica muy usada porque es económica, es parte del proceso de una pieza metálica y consiste en deformar la pieza con el consecuente aumento de la tensión de fluencia, la tensión o la resistencia mecánica, después de pasado el rango elástico, con el consecuente pérdida de utilidad. Es decir, que cuando yo empiezo, por ejemplo, a laminar una chapa en frío, a medida que reduzco su espesor, su resistencia mecánica aumenta, pero cada vez me queda menos por deformar, porque a medida que deformo más, la elongación va disminuyendo, después del 50% ya se produce la rotura del material. Esto se usa mucho en refilado de alambres. Yo deformo no solamente hasta el diámetro que necesito, sino que parto con un diámetro inicial tal que, llegado al diámetro final, me dé un valor de trabajo en frío que me dé una resistencia final. Es decir, que yo tengo un alambre no solamente con las dimensiones finales necesarias, sino con un valor de resistencia también que a mí me interesa. Bueno, después otros mecanismos de disolución, en este caso, tienen que ver más con la composición química del material. Es decir, yo puedo considerar un material como acá un cobre puro y puedo ver el efecto que tiene si disuelvo algún elemento que está en una cantidad suficientemente baja para que no forme otra fase, sino que se mezcle en la red original. Bueno, esto también, ¿qué hace? Si es un soluto, por ejemplo, el cobre, como el berilio, que tiene un tamaño atómico menor, está sustituyendo, ya sea sustitucional o intersticial, en este caso sustituye, aunque sea un átomo más chico, distorsiona la red. En el caso
del estaño, que tiene un átomo de mayor tamaño, distorsiona la red también. Fíjense que cuando más distorsiona la red, más alta es la tensión de fluencia. Acá tengo un valor medio, y cuando el átomo es casi del mismo tamaño del original, como el zinc, la tensión prácticamente no varía mucho. Esto es un poco lo que dice acá. Los intersticiales endurecen mucho más que los sustitucionales, como es este caso, porque distorsionan más la red de lo que le distorsiona un sustitucional. Y de estos últimos, cuando más difieren del tamaño original de la red, también mayor es la tensión. Estamos hablando de porcentajes de solutos muy chicos, que no alcanzan, se meten en la red, pero no alcanzan a formar otra fase. Refinar el grano. Esta también es otra técnica que aplican los fabricantes. ¿Qué hago yo? Achicar el grano. No puedo tener el mismo acero. Por ejemplo, acá tengo la curva, tensión de formación, para un acero de un tamaño de grano y un acero con un tamaño de grano menor. Fíjense que la curva se corrió. Entonces yo puedo tener el mismo acero, un SAE 1020, pero con tamaño de grano 6 y 8, por ejemplo. Y esto es, como ya lo habíamos dado, por la ley de Hall-Page y la cantidad de borde de grano. Entonces, si yo tengo un acero y quiero mejorar su resistencia mecánica, cuando lo fabrico me aseguro de achicar el tamaño de grano, o lo que se llama refinar. El endurecimiento por segundas fases, esto es cuando ya la cantidad de aleante hace que no quede en la red como sustituto o intersticial, sino que realmente, ya sea con otros elementos aleantes del metal o el mismo material base, formen una segunda fase. A veces hay más de 2 fases, hay veces que hay 3 fases o 4, y la segunda fase es minoritaria, pero forman elementos que generalmente se llaman precipitados, que dependiendo el tamaño, cómo estén distribuidos y la cantidad, obviamente van a afectar el desplazamiento de las dislocaciones. No es lo mismo tener pocas partículas gruesas que muchas partículas finitas dispersas. Entonces acá vemos esta dislocación que avanza hacia arriba, y a medida que se va encontrando con dislocaciones va interactuando, y bueno, la interacción es bastante compleja entre dislocaciones con precipitados, pero lo que sí hace es aumentar la tensión para que la dislocación se pueda mover. Y las reacciones del estado sólido solamente las nombramos, no vamos a meternos mucho, pero tenemos varios tipos de reacciones al estado sólido: la eutectoide, la peritectoide, la martensítica, orden-desorden y de precipitación. Las que están marcadas con un asterisco son las que se dan en los aceros, y por ejemplo la martensítica es una de las que después vamos a ver o habrán visto en otra materia, donde es una transformación térmica que genera una red cristalina tensionada que aumenta muchísimo la dureza del material. Hay una definición que se llama recocido contra acritud, pero el término está en desuso, acritud. Recocido no. Acritud es justamente el endurecimiento por deformación plástica en frío. Pero bueno, se da, pero no es un término que puedan encontrar hoy en día muy en boga.
Bueno, como dijimos que los metales cuando son deformados en frío aumentan su resistencia, generalmente dureza, pero bajan su ductilidad. Entonces, si me genera dos problemas esto. Que el material quede con muchas tensiones internas y después, cuando lo someta a trabajo, el material al estar tensionado se rompa. O porque lo tengo que seguir deformando y ya no puedo. Si perdí tanta utilidad, no puedo seguir deformándolo. Entonces, lo que se suele hacer es someterlos a un tratamiento que devuelva a sus propiedades iniciales, sus propiedades mecánicas, restaurar, bajar la resistencia, la dureza y volver a aumentar la ductilidad. Estos tratamientos son subcríticos. ¿A qué se refiere? Que están por abajo de la temperatura crítica, que es la de cambio de fase. Por ejemplo, en los aceros el cambio de fase se empieza a dar a los 200, por arriba de los 223 grados. Se hacen por abajo de esa temperatura. En el caso de los recocidos, guarda, porque el temple no. El temple es crítico. En este tratamiento se restauran las propiedades. Se restauran las propiedades mediante estos tres pasos. El primero es la recuperación. Después viene la recristalización y después el crecimiento de grano. La energía que se provee el sistema está dada por la distorsión plástica de la red por haber sido deformado y el aumento de la densidad de dislocaciones, más la energía térmica que yo le voy a aportar al tratamiento. Es decir, que no basta con aplicar temperatura, sino que la red tiene que proveer energía a partir de la deformación plástica. Si la red no fue deformada plásticamente, por más que yo aporte temperatura, no va a pasar nada en la red, no va a cambiar. Bueno, como dijimos, material deformado tiene alta dureza, alta resistencia, altas tensiones internas. Por ahí estas se las suele pasar por alto, pero son muy importantes porque después son las que pueden producir falla en las piezas. Y la baja ductilidad. Dijimos que eran tres etapas. En la etapa de recuperación se puede definir como aquella en donde los cambios de las propiedades de los materiales que fueron deformados en frío se producen en un tiempo y una temperatura de tratamiento en el cual no cambian las estructuras observándolas al microscopio. Es decir, que es una fase que me quita estas tensiones internas, pero sin cambios estructurales. O sea, si yo miro la pieza antes y después de la recuperación, del recocido de recuperación, estructuralmente están iguales, no hay cambios de fases al microscopio. Pero sí hay alivio de tensiones y también distorsiones de la pieza. Si yo tengo una pieza muy larga y poco diámetro, esbelta, cuando alivio tensiones, la caída de esas tensiones internas hace que el material se vuelva a tomar la forma final. En la recristalización, primero, como dijimos, tiene que haber un valor crítico de formación que me da la energía para que se produzca la recristalización. Tiene lugar en la mayoría de los metales deformados en frío, cuando se los somete a un calentamiento. Hay que superar una temperatura crítica, obviamente, no cualquier temperatura. Acá sí ya hay una nucleación y crecimiento de nuevos granos que están libres de deformación y esos granos se empiezan a crear dentro del seno del mismo material trabajado. O sea, hay una matriz de metal deformado y en ciertos puntos empieza la nucleación, como dijimos en los bordes de grano, de granos nuevos que están libres de deformación. Particularmente en los puntos triples, que es un punto triple donde se encuentran tres granos. Tengo 1, 2 y el tercer grano, y en ese punto donde convergen las tres bordes de grano, ahí es un punto triple y también crecen ahí. ¿Por qué? Porque también es un punto de mayor energía. Tenemos que estar en temperaturas de aproximadamente de 0,5 a 0,7 veces la temperatura de fusión del metal,
o aleación, tiene que haber una deformación previa y un tiempo adecuado, es decir, que no me alcanza con tener deformación y temperatura, tengo que dar tiempo a que los mecanismos térmicos se desarrollen, porque tiene que haber una nucleación y un crecimiento del grano, por lo cual necesito tiempo. Se dicen esos granos son equiaxiales cuando están libres de formación y van a tener un tamaño menor que el grano de partida. Entonces va a haber una caída de dureza, una caída de la resistencia mecánica porque hay una disminución de las dislocaciones. Estas dislocaciones, cuando las someto a temperaturas de recristalización, desaparecen. Tenemos fuentes de sumidero, no lo quiero ahondar el tema, pero la temperatura las hace desaparecer. Y bueno, obviamente un aumento de la ductilidad nuevamente para poder seguir trabajando en la pieza. ¿Cómo defino la temperatura de recristalización? Es aquella temperatura para la cual el material recristalizó completamente en una hora. Es decir, esto se obtiene a través de ensayo. Tomo la aleación, llevo a una temperatura, la someto hasta la hora. Si no hubo un cambio total en la estructura, si no recristalizó completamente, subo la temperatura y veo si a la hora cambió hasta obtenerla. ¿Qué factores afectan al tamaño de grano final? O sea, el nuevo grano que recristalizó, voy a obtener un tamaño de grano final. Cuánto haya sido deformación previa, cuando más deformación, más recristaliza. La temperatura a la que se efectúa el tratamiento, generalmente cuando aumento la temperatura también mejora la recristalización y disminuye los tiempos. El tiempo de dicha temperatura está vinculado con la temperatura. El tamaño de grano inicial, ¿por qué? Porque cuando mi tamaño de grano es chico, tengo más borde de grano y tengo más puntos donde se nuclean los nuevos granos. Obviamente la composición química y las impurezas y la recuperación o la cantidad de recuperación antes de iniciar la recristalización. Estas son reglas prácticas para el recocido de recristalización. Algunas son bastante lógicas y algunas son un poquito más rebuscadas. Pero por ejemplo, se necesita una energía mínima de formación para producir la recristalización. Dijimos que con la temperatura del tiempo no alcanza. Si la pieza no fue deformada, no va a recristalizar. A menor grado de formación se requiere mayor temperatura. Estas generalmente están en una balanza en donde crece una, decrece la otra. Obviamente, si tengo menos deformación, tengo que aumentar la temperatura. O sea, la energía que no aporta la deformación la tiene que aportar la temperatura. A menor tiempo de recristalización se necesita mayor temperatura, al revés. A menor temperatura necesito mayor tiempo. Eso también es obvio, porque es una cuestión de energía. Si yo tengo mayor energía, mayor temperatura, aporto mayor energía en un tiempo más chico. Si disminuye esa temperatura, voy a necesitar más tiempo para que se aporte la energía total. Pero no es de manera proporcional. Si se considera aumentar el tiempo al doble, equivale a aumentar la temperatura en 10 grados. Es decir, que un aumento de 10 grados en la temperatura hace que el tiempo se acorte a la mitad. O sea que aumentar la temperatura a 10 grados desde el punto de vista de energía no es un gran aporte, pero sí se reduce el tiempo a la mitad. O sea que yo acá, con muy poca variación de temperatura, acorto muchísimo los tiempos. Esto es porque son mecanismos térmicos activados que son exponenciales. Las leyes de energía de activación son exponenciales. El tamaño de grano obtenido con una recristalización total depende de la deformación previa, la temperatura de recristalización y el tiempo para obtener un tamaño de grano menor. Por ahí son un poquito
más rebuscadas, hay que leerlas y hay que asimilarlas despacio. Bueno, también temperatura de grano inicial mayor, cómo varía con el tiempo y la temperatura de recristalización. A mayor pureza de metal, menor temperatura de recristalización. El grado de formación necesario para obtener igual recristalización es mayor cuando mayor es la temperatura de trabajo. Son medios trabalenguas, pero si bien son reglas ciertas, por ahí no son las más aplicadas. Igual de estas no se va a tomar nada de memoria. Algunas de estas son bastante son lógicas, se dejan llevar por la lógica. Esta es una de las más importantes, que la recristalización produce una marcada textura. Después vamos a ver qué es la textura cristalina, pero es importante, es una de las más importantes. Y esta es otra importante, que dice que para diferentes procesos igual de formación se obtendrán distintos comportamientos de la recristalización a igualdad de temperatura y tiempo. Es decir, yo tengo una laminación y una extrusión en las cuales deformo el material de la misma manera y por más que las someta a la misma temperatura de recristalización y al mismo tiempo, la recristalización no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque en una laminación hay un esfuerzo solo de compresión y en un trefilado hay un esfuerzo de tracción y una compresión indirecta. Entonces, el estado de tensiones aplicada al cuerpo para un elemento, un cubito del material, no es exactamente el mismo. O sea, el material, un elemento del material no está sometido al mismo estado de cargas. Bueno, si nosotros la recristalización la obtenemos en un tratamiento térmico posterior a la deformación plástica, es decir, deformo en frío, obtengo la pieza, le hago un recocido, esa recristalización se llama estática. Ahora, cuando yo estoy trabajando el material en caliente y los mecanismos de endurecimiento son balanceados con los mecanismos térmicamente activados, como les comenté hoy en las curvas de tensión de formación en caliente, hay una recristalización dinámica. ¿Por qué? Porque esta recristalización se va dando a medida que el material se deforma, se va dando al mismo tiempo. Y esta es estática porque yo ya deformé y después sometí al cuerpo a temperatura y se produjo la recristalización. Bueno, y esta es una regla práctica de por qué hay que tener cuidado en el recocido. En una pieza en la que fue deformada inhomogéneamente, es decir, una pieza que yo conformé y en una zona tiene mucha deformación y en otras tienen poca y en otras no tiene deformación, entonces cuando yo someto esa pieza a un tratamiento recocido, cada zona va a recristalizar con diferente tamaño de grano. ¿Por qué? Porque todas tuvieron una deformación inicial distinta. Entonces, la pieza final recocida va a tener distintos tamaños de grano a lo largo de la pieza. Entonces, eso no es conveniente en una pieza final que tenga todo tamaño de grano distinto, porque cuando la pieza sea sometida a tensiones, la deformación de la pieza va a ser distinta en toda su extensión. Y bueno, chicos, acá dejamos con lo que es propiedades y estructura de los metales. El siguiente tema que vamos a seguir va a ser forja. Hasta luego.